Señor, te agradecemos por el tema que trataremos hoy día. Hemos orado por nuestros hermanos, nuestras cargas y también nuestras necesidades. Pero queremos ahora, Señor, estar expectantes de este tema, Señor, del rapto en la iglesia. ¿Cómo es? ¿De qué manera se va a trabajar? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Y vamos a ver todas las luces posibles en tu palabra para poder entenderlo. Así que pedimos tu iluminación, tu comprensión de cada texto que tocaremos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a tocar el tema del rapto con varios temas, ¿ok? Cada uno de ellos tienen temas, cada tema de ellos es en singular, muy profundo, ¿no? Muy profundo. Así que vamos a tener mucho que ver con lo que vamos a desarrollar. Vamos al tema de frente, pues, porque es importantísimo. No quisiera darle muchas vueltas a esto para poder desarrollarlo de fondo. Jesús prometió regresar por su iglesia. Es un primer tema que vamos a tocar. Así que tienes que saber, querido hermano y amigo que nos escuchas, que Jesucristo vino, pero el plan bíblico desde el Antiguo Testamento es que el Señor, el Mesías, vendría a reinar la tierra. Ese es el plan de Dios, reinar la tierra. Pero cuando Jesucristo vino, cuando vino por primera vez, no se quedó y aparentemente no está reinando. Por lo tanto, él al ascender da el detalle y le dice que iba a regresar. ¿Cuál es el objetivo? Reinar en la tierra. Así que tenemos que tener claro que la historia bíblica no acaba hace 2000 años y que tu vida no acaba cuando mueres. Que tú y yo hemos sido creados para vivir eternamente o con Dios o lejos de Dios, en un lugar muy caliente, ok, por la eternidad y de sufrimiento, ¿no? Nosotros creemos que Jesucristo, como vino por primera vez, prometió regresar por segunda vez. Para ello vámonos a Tito, capítulo 2, versículo 13, donde Pablo explica y nos dice, guardando la esperanza, una esperanza bienaventurada, ¿no? Dichosa, feliz, y la manifestación gloriosa, la presentación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojo que Pablo le dice a Tito que Jesucristo es gran Dios, así que ese es un verso interesante cuando hablamos de ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? Bueno, ahí tenemos un versículo clarísimo. Pablo habla de Jesús aquí, no del Padre, dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se está refiriendo a Él. Y cuando habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, justamente está hablando de esta venida del Señor. El rapto se refiere al momento cuando Jesús va a venir sin advertencia para llevarse a su iglesia fuera de esta tierra, ¿no? Y después del rapto, el Señor derramará su ira sobre este mundo pecador. Así que tengámoslo claro, el Señor viene por su iglesia para luego hacer ¿qué? Derramar algo, ira. Su ira. Y esto no es algo del Nuevo Testamento, esto es algo desde el Antiguo Testamento. Tú puedes decir, ¿qué? ¿Dios no es amor? ¿Dios no es paz? Sí, claro que sí. Pero cuando se trata de su santidad, Él consume con su santidad, ¿verdad? Delante de su santidad no puede haber ni pizca de pecado, porque al acercarse se consume. Es decir, la ira de Dios destroza el pecado, ¿no? Deshace el pecado. Y si tú andas en pecado, tu destino será esa ira de Dios. De eso se habla. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿no? Pero eso está en la Biblia, hermano, no lo estoy inventando yo. Así que hay dos acontecimientos. El primero es que Él viene a sacar su iglesia para luego derramar su ira, ¿no? En lo que conocemos como el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la gran tribulación. Así que primero que todo, sabemos que Jesús prometió que regresaría, y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, donde leemos que dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Sí? Entonces Jesús dice, cree también en mí. Y Jesús añade en el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y bueno, si así no fuera, yo se los hubiera dicho ya. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, dice el verso 3, Jesús, y os prepararé lugar, una vez que termine su labor de preparar nuestras casas celestiales, vendré otra vez. Ahí está, segunda venida. Jesús promete que iba a ascender, a hacer un trabajo que lo está especificando acá, y luego dice que regresará por segunda vez. Es clarísimo el texto, ¿no? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez.
Y luego continúa con este texto que a mí me encanta, ¿no? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Os tomaré, y si te das cuenta, esta palabra a mí mismo es interesantísimo, porque ¿cómo se puede tomar él a sí mismo? No hay forma de que tú te tomes a ti mismo, o sea, te agarras tú mismo y te llevas. No es una frase muy común, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es, si tú me tienes a mí, cuando yo regrese, te voy a encontrar que tú me tienes a mí. Y entonces te llevaré conmigo. Claro, luego ya lo entendimos cuando habla acerca del rapto, de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Jesucristo permite que nosotros creamos en Él, cuando le entregamos nuestras vidas, dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Así que el Espíritu de Jesucristo vive en el creyente, pues es un regalo, no es algo que nosotros lo hacemos, es un regalo del Señor. Y cuando eso sucede, Cristo dice que cuando venga, se va a buscar a sí mismo, va a buscar su Espíritu, a ver en qué creyentes está. Lo tiene ¿quién? Ahí está, ¿quién está ahorita? Ahí está Jibu, ahí está Diana, ahí está Chelita, ¿no? Ellos tienen mi Espíritu, ahí está Gaps. Entonces voy donde ellos y me los llevo. Ahí está, eso es lo que está diciendo. Pero esto va a ser ¿cuándo? En un segundo evento, dice, cuando venga por nosotros. Así que el Señor prometió volver y recibir a sus discípulos con Él para que donde Él esté, nosotros también podamos estar. Hay un misterio que se llama metamorfosis, ¿no? Metamorfosis. ¿Qué es esto de la metamorfosis? Ok, el misterio de la metamorfosis, en donde nuestros cuerpos se convierten en incorruptibles. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y se nos presenta otra verdad que nunca se había revelado antes, ¿no? Una verdad que no se conocía. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, que lo vimos hace 2 viernes, ¿verdad? Donde dice el versículo 51 en adelante. He aquí, os digo un misterio, por eso es que le digo que no se reveló hasta cuando Pablo escribe. Estos misterios no estaban claros en el Antiguo Testamento. Vienen a ser evidentes a partir de la pluma de los apóstoles y sobre todo en el caso de Pablo. Y él dice que hay un misterio que obviamente él lo va a develar, ¿no? De tal manera que cuando nosotros lo leemos ya en tiempo futuro, ¿no? Lo vemos cuando ya lo escribió, ya no es un misterio porque lo está diciendo. Pero hasta el momento que Pablo lo iba a escribir era un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos dormiremos o moriremos, como un hermano que hace poco ha fallecido, con mucha pena lo decimos, ¿verdad? Con mucho cariño también, ha dejado un gran vacío en muchos de nosotros. Y sabemos que ahora él está durmiendo esperando la resurrección de los muertos, ¿verdad? Acá dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Apunta esa palabra, subráyala en tu Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ojo que es la trompeta en singular, y los muertos serán resucitados. Habla de los muertos incorruptibles, ¿no? Los muertos que resucitarán incorruptibles, y nosotros, otra vez la palabra, seremos transformados. Y cuando la Biblia habla acerca de ser transformados, quiere decir que habrá un cambio físico, un cambio externo, un cambio en nuestro cuerpo, lo que llamaríamos una metamorfosis, un cambio de apariencia total. Nuestros cuerpos ya van a dejar de ser cuerpos mortales a pasar a ser cuerpos eternos. ¿Sí? Y esto va a suceder en el rapto, ¿ok? En el versículo 53, que es la continuación de lo que Pablo les escribe aquí, dice, porque es necesario que esto que es, ahí está, corruptible, esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que en el rapto habrá un evento. ¿Cuál es? Un cambio total de cuerpo. Vamos a, como ya lo hemos estudiado la semana pasada, ¿verdad? En Tesalonicenses lo vamos a volver a leer en un momento. Los muertos tendrán un cuerpo resucitado, glorioso, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Así que en un evento de rapto habrán 2 acontecimientos. Los que estaban muertos en Cristo y los vivos en Cristo. Los demás pecadores que no quieren arrepentirse no están en este cuadro, solamente nosotros. Así que si hoy día, por la voluntad de Dios, falleces, querido amigo hermano, hay esperanza.
¿Por qué? Porque el Señor ha prometido resucitarte y darte un nuevo cuerpo. Y si nosotros estamos vivos, ¿qué va a pasar? En ese instante nos seremos transformados en el aire. ¿En qué? En un cuerpo inmortal. Qué maravilloso, ¿no? Esto mortal se vista de inmortalidad, incorrupción, ¿no? Ya no nos vamos a marchitar. Inmarcesibles, también utiliza otra palabra, ¿no? Inmortal, incorruptibles, inmarcesibles, que no te marchitas como las plantas, que no te corrompes o envejeces, que no te mueres porque eres inmortal. Eso es. Mira la promesa. Son promesas del Señor Jesucristo. Por favor, hagan las valederas en su corazón. Así que todos los creyentes experimentaremos una transformación gloriosa en la venida de Jesucristo por su iglesia, y subrayo, por su iglesia. Ahora, vamos a ver el problema de los de Tesalónica. Recuerden que Pablo les predicaba a todo el mundo conocido en su época, y había una iglesia llamada Tesalónica. Ellos tenían problemas con relación a este asunto, lo cual permitió que Pablo explicara el tema, ¿no? Que explicara el asunto. Así que cuando él ministró allí por un par de semanas, o sea, imagínate, solo 2 semanitas pudo estar con ellos. Pero en ese tiempo tan corto les enseñó muchas cosas, y una de ellas fue acerca del rapto de la iglesia. Los tesalonicenses esperaban la venida del reino, ¿no? Y eso lo podemos ver en las palabras de Jesús cuando habló de la venida del reino en Mateo capítulo 24, 46, cuando nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Así que la iglesia primitiva creía que Jesús establecería el reino inmediatamente. En el primer capítulo del libro de los Hechos, los discípulos preguntaron a Jesús, diciéndole ya a Jesucristo resucitado, ¿no? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ojo, te estoy hablando de lo que está profetizado acerca del reino de Dios, donde el Mesías reinará por siempre. Es decir, Dios ha prometido que por medio de la nación de Israel, a través del Mesías judío, el mundo entero sea transformado en un planeta mucho mejor que el de ahora, donde Dios mismo gobernará. ¿Te gusta la idea o no? Es decir, no nos aferremos a este mundo y este sistema, porque pasará. Es más, no te llevarás nada. Pero más bien prepárate para recibir el reino que ya está cerca, ¿verdad? Y viviremos con el Señor, reinando con Él en un nuevo cuerpo, donde Jesucristo se sentará en el trono y nosotros reinaremos con Él. Esta idea judaica se lleva a la iglesia, porque Jesucristo es el Señor de su iglesia. Así que ha aperturado las profecías no solamente a Israel, sino a todo aquel que cree. Y si tú estás creyendo, tú eres un seguidor de Jesucristo, estas promesas se han ampliado para ti. Ok. Entonces la pregunta que le hacen es: Señor, ¿este tiempo será el tiempo de la restauración de Israel? Es decir, ellos pensaban que ya Cristo iba a restaurar, como Él era el Mesías, iba a restaurar su reino ya, inmediatamente sobre Roma. ¿Faltan pocos días? Bueno, ellos estaban emocionados porque estaban esperando que el Señor establecería el reino en cualquier momento. Pero Jesús les respondió en el versículo 7 y 8. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego les envía, ¿no? Les da un poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y luego me serán testigos. Y cita los lugares, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo fundamental en nuestras lecturas bíblicas, ¿no? Un versículo para memorizar. Así que Jesucristo los deja a ellos como pensativos, ¿no? Wow, o sea, sí, lo va a restaurar, pero no ahora. Entonces, ¿cuándo? No nos termina de decir cuándo. Ok. Entonces, acá tenemos a Juan Miguel, acá tenemos a Giovanna, Ángela, Yelena. Hola, Giovanna, bendiciones. Dice: si morimos hoy, ¿nos vamos a la presencia de Dios o a dónde vamos? Depende, Giovanna. Si nos morimos en Cristo Jesús o si nos morimos haciendo nuestras fechorías. Si estamos en delitos, crímenes, estamos en mentiras, estamos lejos de la santidad de Dios, como ahora lo vamos a desarrollar en el tema. Ok, si te mueres, no te vas al cielo, porque Dios no va a empañar su santidad con pecado. Pero si tú te estás esforzando en vivir para Dios, en agradar a Dios, aun cuando fallemos, allí no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Así que en este instante, alguien que es creyente y se está esforzando en seguir al Señor Jesucristo y muere, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Vamos a la presencia de Dios. Así es, así de simple.
¿Por qué? Porque entendió el mensaje de paz, el mensaje de restauración, el mensaje de amor de Jesucristo, que quiere paz con los hombres, que quiere restaurar su relación, y este hombre o mujer, que somos nosotros, hemos venido a sus pies humillados, sometiéndonos a su voluntad gloriosa, y entonces es así cuando Él nos lleva a su presencia por la sangre de Jesucristo. Si alguien de aquí no tiene una comunión con Jesucristo, así sea buena gente, lo lamentamos, bíblicamente no vas a ir al cielo. Bueno, ese es el punto. Entonces, Giovanita, espero haber respondido a tu pregunta. Vamos a continuar, porque estamos hablando de que no se nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Toda generación, todas las personas deberíamos estar atentas al inminente retorno de Jesucristo, ¿sabes? Y así me gustaría acabar el estudio de hoy día. Nuestra generación debe estar esperando la venida del Señor. Los tesalonicenses esperaban la venida del Señor. Pero ¿qué había pasado? Algunos habían muerto y aún Jesús no había regresado como había prometido según Pablo, y ellos creían que por haber muerto antes que Jesús regrese se perderían el glorioso reino. Y Pablo va a corregir esta idea equivocada, que si una persona muere antes que Jesús regrese, no alcanzaría el reino de Dios. Así que le dice en Primera de Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ojo que dice el Señor mismo hablando de Jesús. Dice que el Señor mismo tendrá voz de mando, Él tendrá una voz de los líderes de ángeles, ¿ok? Y tendrá una trompeta en singular, ¿ok? Él descenderá del cielo, y luego afirma Pablo como una revelación de un misterio revelado, ¿ok? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así que tenemos dos acontecimientos, en un mismo evento. En lo que creemos que es el rapto, primero los que creyeron, los que murieron en Cristo serán llevados, ¿no? Serán transformados. Ojo, de repente la pregunta de Giovanna es por este punto que estoy hablando, pero a ver, si nos explicamos mejor, de repente habría que afirmar algo antes de seguir para que lo tengamos claro. El tema es este: antes que nosotros conozcamos a Jesucristo, dice la palabra de Dios que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De acuerdo? Y hay un lugar que se llama lugar de los muertos o Seol. Esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 16. Lucas 16. Este lugar de los muertos es tanto para creyentes como para no creyentes, pero están separados, no están unidos. Jesús explica que este lugar es un lugar que es conocido como el regazo de Abraham. Es un lugar donde Abraham da reposo y descanso para los creyentes, pero hay un lugar de tormento que no es el infierno aún, ¿ok? Para los no creyentes. En el libro de Efesios, Pablo explica y dice que cuando Cristo muere, desciende al seno de Abraham, o al lugar de regazo de Abraham, y se lleva a todos los que están allí a la presencia de Dios en su resurrección. Él dice, se lleva cautiva la cautividad y subió a los cielos y lo llenó todo y dio dones a los hombres. Y constituyó a unos, y es una lista, ¿no?, de dones. Así que tenemos que el Seol o Hades sigue existiendo. Pero recuerda que cuando uno muere se separa. Cuando uno muere se separa. ¿Y qué se separa? El cuerpo del alma y el espíritu. El cuerpo regresa al polvo de donde vino, y el espíritu y el alma van o al Seol, lugar de tormento, o por la sangre del Cordero Jesucristo al cielo. El alma con el espíritu, separado. Pero el cuerpo no va, el cuerpo se queda. Así que cuando hablamos del rapto de la iglesia, no estamos hablando de que recién se va a definir su eternidad. No. Estamos hablando de que el Señor va a recomponer a los seres creados que ahora están en el cielo, ¿sí? Van a descender con Jesucristo, como vamos a ver ahora, y los muertos en Cristo, como hemos visto justamente en el versículo de Tesalonicenses, ¿no? Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero y se encontrarán con su cuerpo en el aire, y así ascenderán con un nuevo cuerpo, ahora tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero con un cuerpo incorruptible, inmarcesible. Y los que estemos vivos seremos arrebatados, según lo que Pablo nos comenta justamente aquí. Juntamente con ellos en las nubes, pero luego dice para recibir al Señor, ¿en dónde? Y ahí esa frase es importante, márcala en tu Biblia porque es en el aire. Y luego vamos a ver que esto hace la diferencia entre el rapto y la segunda venida. El rapto no es la segunda venida. El rapto es un vuelo de pájaro.
así rapidísimo. Y la segunda venida es un establecimiento, donde Él viene y pone pie en la tierra. Mientras que el rapto, como estamos viéndolo en este texto, solo sucede en las nubes, en el aire. Y estaremos con el Señor por siempre, versículo 18. Por tanto, continúa diciendo, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y creo que con eso ya le hemos dado un poquito más de luz y también de contexto a la pregunta de Yerena, ¿no? Es hermana Yerena que estuvo con nosotros, Giovanna. Espero que le estemos dando toda la forma que estabas pensando, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Hay personas que dicen que no creo en el rapto de la iglesia porque han buscado a través de la Biblia y nunca han encontrado la palabra rapto en ella. Pero como estamos viendo en el versículo 17 justo acá, ¿ok? Existe la palabra arrebatados. La palabra traducida arrebatados en el griego es arpazo, la cual quiere decir ser tomado por la fuerza. Por eso es que decimos que es ya. Y es usualmente usada como un término militar con relación a la toma de rehenes. O sea, es algo violento, es algo rápido, es como un zarpazo de león. ¿No? La Vulgata latina traduce arpazo como raptuse, del latín raptus. Y es de ahí de donde se origina la palabra rapto. ¿No? La palabra rapto. Si tú preguntas cuál es la Vulgata latina, es muy simple. Entramos a Google y buscamos Vulgata latina y te va a decir toda la información. La básica es que es una traducción al latín, ¿no? La versión popular de la Biblia por San Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Ahí tienes toda la información en internet. Jesús regresará para raptar a su iglesia y este será el primer acontecimiento. Es rapidísimo. Pero el segundo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo. Dos cosas, así que sepáralas. Por eso es que nosotros vamos a ver la diferencia entre ambas. Rapto, ¿no? El rapto es totalmente diferente a la segunda venida. ¿Cómo vamos a ver esto? Vamos a trabajar con un poco el libro de Apocalipsis. Ok. Pues dice acá, he aquí que viene con las nubes, ¿no? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por ella, sí, amén, dice acá, ¿no? Otro versículo interesante que encontramos es Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El segundo acontecimiento es la segunda venida de Jesucristo cuando venga otra vez, y subrayo la palabra con su iglesia para establecer su reino en la tierra. Quiero que repases conmigo el versículo 7 de Apocalipsis, ¿no? Donde nos está diciendo, he aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, ¿no? Es decir, en el rapto solamente la iglesia lo va a ver. Pero en la segunda venida todo ojo, todo el mundo lo verá. Los que lo traspasaron, todos los linajes de la tierra, todos harán lamentación. El verso 4 del capítulo 3 de Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros, la iglesia, le habla a la iglesia, seremos manifestados, y acá está la palabra, con Él. Esto es importante porque está hablando de la segunda venida, y en la segunda venida Pablo aclara que estamos con Él. Es definitivo, con Él, ¿no? Es muy claro lo que Pablito nos está diciendo en este contexto. Así que la segunda venida de Jesús será para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero antes de la segunda venida habrá un acontecimiento en el que la iglesia será arrebatada para estar con el Señor. Lo que más me gusta acerca de esto lo vamos a encontrar en el versículo 17 de Tesalonicenses, que también ya lo leímos la semana anterior. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, ¿no? Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre. Mira esa frase, qué bonita. ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Siempre. ¿Cuánto tiempo estaremos con Dios? Para siempre. Hermano, ahora todavía tenemos que sufrir un poco, dice Pablo, ¿no? Aún hay que padecer algunas cosas, pero llegará el día en que ya estaremos con el Señor y entonces estaremos en su regazo para siempre. Me van a perdonar. Ay, gracias, discúlpenme. Hay una clara diferencia entonces entre Jesús viniendo por su iglesia, obviamente en el rapto, y viniendo con su iglesia.
Así que tenemos que entenderlo un poquito bien. Jesucristo viene por su iglesia para llevársela en el aire, que es un evento así, ¡boom!, ¿no? Se la lleva en el aire, y dentro de esto hay dos acontecimientos, ya sabes, los muertos y los que están vivos, ¿no? Pero todo sucede en el aire, no es segunda venida. Cristo se lo lleva al cielo, mientras que en la tierra pasan otros acontecimientos, que lo vamos a percibir ahora. Y luego Jesucristo regresará en las nubes del cielo con su iglesia a la tierra, a hacer juicio y a reinar para siempre. Dos eventos, tenlos claros, ¿ok? Dos eventos que tenemos que chequearlo bien. Así que vamos a ponerlo aquí para que lo veamos. Él vendrá por su iglesia en el rapto, pero en la segunda venida de Jesús, Él vendrá con su iglesia a establecer el reino terrenal para siempre, ¿no? Y hablando de la segunda venida, ¿no? Eso de la segunda venida, si nos vamos a Pablo escribiendo la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su segunda venida, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros vendremos gloriosos, ¿no? Con nuestros nuevos cuerpos ya, los cuales nos fue entregado en el rapto, para estar con Él para siempre. Judas habla de la segunda venida cuando él declara diciendo: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, Enoc, ¿no? El séptimo de Adán, dijo: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y Zacarías no se queda atrás. Zacarías también habló de esto cuando escribió y dijo: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, todos los santos. Así que las profecías que vamos a ver ahora, a continuación, son profecías que se dirigen básicamente a la venida del Señor, que después vendrá la ira de Dios. Pero en el tema del rapto, pareciera que no hay muchas profecías de las cuales hablar. Veamos un poco el tema. Las profecías. Ok, el rapto puede ocurrir en cualquier momento, ¿lo sabes? Bueno, ya no quedan profecías por cumplir antes que el rapto ocurra. La nación de Israel ya se restauró, los milagros que han sucedido, que Dios cuida a su nación, es magnífico. Tú y yo somos testigos oculares, o si no históricos, de hace una década o menos de 100 años, de lo que le ha pasado a la nación de Israel, ¿no? Así que como el rapto puede ocurrir en cualquier momento, puede suceder incluso cuando acabemos este programa. ¿Qué te parece? Acaba este programa y ¡pum!, el rapto. ¡Ta, ta, ta, tan! Yo estaría realmente entusiasmado por irme ya con el Señor. Pero para la segunda venida de Jesucristo hay dos profecías. Bueno, hay varias profecías, pero hay por lo menos dos profecías que aún tienen que cumplirse. La primera de ellas es que el anticristo tiene que ser revelado. Y la segunda es que la tierra debe pasar por un tiempo de gran tribulación y de juicio. Así como lo manifiestan las profecías, esto tiene que darse y entonces Cristo viene aquí a instaurar su reino. Estas profecías se relacionan especialmente con la segunda venida de Jesús, y Jesús habló de las señales de su venida en los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesús les habla, ¿no?, de este tema. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense, erguíos, ¿no?, su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya viene, está pronto. Jesús les había dado a sus discípulos las señales de su venida en respuesta a la pregunta que ellos le hicieron en Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿No? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, Jesús acaba de caminar por el templo con sus discípulos, ¿no? Acaba de salir de adentro. Y ellos comentaron qué enormes eran las piedras, qué maravilloso el lujo que tiene este templo, ¿no? Y Jesús les dice: ok, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La historia continúa, y cuando ellos llegan al monte de los olivos, le preguntaron a Jesús en el siguiente versículo, versículo 3, Señor, ¿y qué señal habrá entonces de tu venida y del fin del siglo? Así que no preguntaban solo por una serie de señales, Señor, habrán rayos, centellas, ¿no? Ellos preguntaron por dos cosas específicas, como tú lo puedes observar aquí. Uno, las señales de la destrucción del templo.
Y segundo, acerca de las señales del fin de la actual era del gobierno humano, como la vivimos nosotros en un estado de gobierno democrático, la mayoría, y de la venida del reino de Dios. Ellos no preguntaron, y es probablemente que ni siquiera entendían sobre el tema del rapto de la iglesia, porque recién se le revela años después a Pablo, pero Jesús procedió a darles, uno, ¿qué cosa? Las señales de la destrucción del templo, y dos, las señales de su venida. Y cuando él habla acerca de las señales de la segunda venida, naturalmente habla acerca de la gran tribulación, ¿no? En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco la habrá. Y Jesús también les advierte en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, el que entiende, tendríamos que irnos a Daniel y ver que hay una profecía que dice que el anticristo, el Cristo que hace todo lo inverso a Jesucristo, se sentará en el trono de Israel, ¿no? O sea, en el templo. Y esto sucederá con el anticristo literalmente, que querrá ser adorado como Dios. Cuando vea la abominación entonces puesta en el lugar santo, sabrán que el tiempo para huir de Jerusalén hacia el desierto ha llegado. Y luego veamos los versículos 29 al 30, donde nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y a continuación dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto es magnífico, esto es clarísimo, esto es realmente clarísimo lo que está diciendo acá Jesucristo. Antes de la segunda venida hay varias profecías que tienen que cumplirse. Recordemos las dos que hemos visto. Uno, debe manifestarse el anticristo, y dos, establecerse el reino de Satanás con todo poder durante la gran tribulación. Estos eventos deben ocurrir antes de la segunda venida de Jesús, pero no hay nada que deba de ocurrir antes del rapto de la iglesia. Por eso se nos dice que velemos y estemos preparados. Mira lo que dice a continuación en el mismo contexto. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Bienaventurado el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo de esta manera, ¿no? Que le haya haciendo así. Entonces, Jesús comenzó a darles una serie de parábolas. Estamos en el mismo libro de Mateo, haciendo un análisis así rápido, a vista de pájaro, del contexto de lo que Jesús explica como tribulación y qué sucede, ¿no? Entonces Jesús comenzó a darles una serie de parábolas. El tema de cada parábola es la de velar y estar preparados. Les dice a sus discípulos, estén listos, ustedes tienen que estar preparados. Pero lo que les dice a continuación son parábolas relacionadas con velar y estar totalmente despiertos para el regreso. Cada parábola se enfoca en el punto clave de que el rapto es inminente. Esto es, puede suceder así, en cualquier momento. En la parábola de las 10 vírgenes, nosotros podemos leer que dice, 5 de ellas eran prudentes. ¿Recuerdas? Las otras 5 eran insensatas. El verso 10 dice, y las que eran prudentes estaban preparadas y entraron con él a las bodas y luego se cerró la puerta. En el verso 11 encontramos a las insensatas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y aquí encontramos al novio, verso 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Y Jesús termina diciendo, velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que el énfasis a través de esta parábola es mirar y estar preparados, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá por sus siervos. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Así es. Así que hemos distinguido, hemos hecho una diferencia entre lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Básicamente
es Cristo viene por su iglesia, en el aire viene por su iglesia a llevársela, ¿no? Por su iglesia a llevársela, y luego el Señor Jesucristo vendrá con su iglesia a hacer juicio sobre esta tierra, a hacer juicio final. Ahora, otro detalle que tenemos que chequear nosotros es que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y vamos a ver muchos textos que nos dan el sustento adecuado para esto. Ok, vámonos a justamente los versículos que nos van a ayudar para verlo. Lo tenemos acá, sí. La iglesia pues no pasará por la tribulación. Creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hablando acerca de la tribulación, Jesús nos dice en Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos, y ahí está subrayado, subrayalo en tu Biblia, escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok, Jesús, ¿no? Ahora bien, Él dice que yo tengo que estar atento, que debo estar orando. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Estén orando, ¿no? Para escapar de ese momento. Hermano, no es un juego. Esto no es un chiste, esto no es una broma, esto es verdad, esto es la palabra de Dios, y nos está diciendo, estén atentos, estén orando, estén llenos de convicción de estas cosas. Esto está en el contexto de la gran tribulación. No pases, no vayas para la gran tribulación. El libro de Apocalipsis nos va a dar más luces para entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Mira, nos vamos a Apocalipsis y vamos a ver varios textos, ¿ok? Así que atentos. En el versículo 19 del capítulo 1 nos dice que escribe las cosas y hace tres diferencias. Mira, es el mismo versículo que solo lo he separado. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Si te das cuenta, hay tres. Hay tres. Se le dijo a Juan en el capítulo 1 entonces, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Las que has visto, ¿dónde? Él escribe acerca de la visión en la que ve a Cristo Jesús caminando en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Recuerdas? En el capítulo 1. Él estaba sosteniendo las estrellas en su mano derecha, y Juan escribió acerca de la gloriosa descripción de Jesús en ese estado glorificado. Por eso es que le dice, escribe las cosas que has visto tiempo pasado. Luego, en el versículo 19, que está aquí, dice las cosas que son. Las cosas que son se refiere a los mensajes que Jesús le da a las iglesias que están en Asia, que terminan siendo 7 iglesias. Ok, y estas iglesias representan las iglesias locales, representan los periodos de la iglesia y representan también pequeñas iglesias locales que tienen estas características, que ya todo eso es fascinante, ¿no? Cada iglesia es todo un tema. Incluso podríamos decir que cada persona representa cada una de esas iglesias. Iglesias tibias, personas tibias, iglesias que han dejado su primer amor, personas que han dejado su primer amor y así. Luego, en el tercero, que está aquí, dice las cosas que han de ser después de estas. En el capítulo 4, versículo 1, es cuando él ha terminado con los mensajes a las iglesias, ¿no? Las 7 iglesias. Capítulo 3 acaba, y cuando empieza el 4 presenta una nueva sección con la palabra que él utiliza después de esto, que es justamente el punto 3 que está acá en el 19, ¿no? Después de esto, y necesitamos preguntar, ¿después de qué? Después de las cosas de los capítulos 2 y 3, las cosas de los capítulos que habla de la iglesia. Así que después de la iglesia tienes que escribir estas cosas. Así que después de las cosas que pertenecen a la iglesia. Así que vamos al capítulo 4. Después de las cosas que pertenecen a la iglesia va a haber otra cosa. ¿Cuáles son? Después de esto miré y aquí una puerta abierta, y en el cielo la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después de la iglesia, básicamente, ¿no? Y después de este mandato, entonces Juan dice en el versículo 2, y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces describe el trono de Dios, el arco iris alrededor del trono semejante a la esmeralda, y a los querubines que estaban adorando. Vio los 24 tronos más pequeños con los ancianos sentados en ellos, y vela y observa la adoración celestial, mientras los querubines declaran la eternidad, la naturaleza y la santidad de Dios. Versículo
8 leemos: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que mientras ellos declaran la santidad de Dios, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros, ¿no?, y echan sus coronas de oro en el mar de cristal y declaran lo que encontramos en el verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en ese instante la atención de Juan fue dirigida en el capítulo 5 a un libro. Un libro escribió por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y Juan escribe en el versículo 4 que lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ojo, que seguimos en el contexto después de la iglesia, ¿no? Este rollo es el título de propiedad de la tierra. De acuerdo a la ley judía de redención, había un tiempo determinado en el cual se podía recuperar las propiedades vendidas cumpliendo con los requisitos transpuestos en el rollo. De vuelta en el cielo encontramos a Juan llorando, pues bajo la ley judía, si no redimen la propiedad en el tiempo designado, pasa a ser del nuevo propietario para siempre. ¿Qué significa esto? Había una oportunidad nada más, ¿eh? Después pertenecería para siempre al nuevo propietario de por vida, de quien era ese rollo y lo que significaba. Si es el título de propiedad de la tierra y Adán se lo entregó a Satanás, y no hay quien en Apocalipsis 5 en adelante abra el rollo para poder hacer que regrese la tierra a Dios, entonces la tierra quedaría para siempre en manos de Satanás. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? Así que por eso lloraba, ¿no? El pensar que el mundo existiera para siempre bajo el poder y control de Satanás sin remedio era mucho más de lo que Juan podía soportar, y comenzó a sollozar sin parar hasta que uno de los ancianos le dijo en el versículo 5: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Al desatar esos sellos se paga el precio de la redención de la tierra, y entonces se limpia la tierra y viene el propietario al cual le pertenecía, que es el Señor, ¿no? Así que Juan cuenta que no vio a Jesús como león, es un león, pero lo ve como un cordero que había sido inmolado. Mira el versículo 7 al 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Jesús es el Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban, dice el versículo 9, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Wow, hermano! Se me escarapela el cuerpo, porque dice que este es un cántico, un nuevo cántico. Me encantaría ponerle música a esta letra, para poderla cantar en la iglesia, ¿no? Aunque va a ser cantada, dice, como un nuevo cántico arriba, según la inspiración de Dios, obviamente, para los creyentes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que observa cuidadosamente la letra de la canción. Si te das cuenta, solamente la iglesia puede cantar esa canción. No la puede cantar nadie más. Cuando el Señor está en el cielo recibiendo el título de propiedad de la tierra, estaremos mirándolo mientras Él toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Nos reuniremos en un glorioso coro cantando un nuevo cántico. Si seguimos la cronología que estamos leyendo, vemos que la canción de redención cantada por la iglesia ocurre en el capítulo 5, antes de la apertura del rollo. En el capítulo 6, es decir, el cántico es antes de la gran tribulación en la tierra, es decir, la iglesia ya está en el cielo.
Vemos a Jesús hablando acerca de la gran tribulación cuando dice en Lucas 21:36, velad pues, como ya lo hemos visto, ¿no? En todo tiempo orando que sean tenidos dignos de escapar de estas cosas, o sea, para vivir en santidad y no caer en el pecado, ¿no? Créanme, quiero estar en esa gran compañía allá arriba y cantando ese maravilloso cántico. Y en Apocalipsis, si seguimos del 5 al siguiente capítulo, que sería el 6, recién allí empieza la tribulación cuando se abre el rollo. Comienza la descripción de la gran tribulación. Conforme el Señor abre cada rollo, cada sello del rollo, se desata un juicio correspondiente a la tierra al abrirse. El primer sello encontramos en el versículo 2 del capítulo 6 que dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Esta es la revelación del anticristo. Algunos creen que este jinete sobre el caballo blanco es Jesucristo, pero si examinamos el pasaje, vemos que sigue guerra, ¿qué más? Hambre, mortandad, y la cuarta parte de la gente es muerta. Esto no parece ser el reino de Dios y la gloriosa venida de Jesucristo, ¿no? Indiscutiblemente este personaje de caballo blanco en Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Es más, es muy probable que las fuerzas y el poder del anticristo ya estén ahora en el mundo hoy, y que lo único que lo detiene es la presencia de la iglesia, ¿no? Siendo dirigida por el Espíritu Santo. Tenemos poca fuerza, no mucha, pero lo suficiente para evitar que el poder de las tinieblas tome el control. No creo que el anticristo pueda tomar control a menos que la iglesia sea quitada. Pablo nos explica esto en 2 de Tesalonicenses 7:8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero ojo, yo lo he puesto en amarillo y letras grandes. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta qué? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quien detiene al inicuo, la iniquidad en acción, es la iglesia. Tú y yo, a pesar de que todavía y que no somos poderosos como lo era la iglesia del primer siglo, somos lo suficientemente poderosos como para que el diablo no tome control del planeta. ¿Ok? Así que hemos desarrollado que la iglesia no pasará por la tribulación. Apocalipsis nos los ha dejado clarísimo, y si he ido muy rápido, la ventaja es que estamos en video, así que al momento que quede grabado lo retrocedes y tomas apuntes y continuamos. Vamos a ver que la iglesia no verá la ira de Dios. Efectivamente, la iglesia no verá la ira de Dios. Cuando Dios derrame su ira sobre la tierra, porque lo hará, la iglesia no estará presente. Así que, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente, dicen, ¿no? No mata soldado. ¿Por qué? Porque estamos avisando que Dios sí va a castigar el pecado y va a tomar cuentas de la maldad del hombre. Dice, ¿cuándo tomará Dios justicia? Y ya pues, va a hacer justicia. Y cuando hace justicia, la gente dice, ¿cómo es posible que Dios haga justicia? Pues no entiendo a la gente, hermano. En este concepto no lo entiendo. Dicen, ¿y cuándo Dios arreglará el mundo? ¿Por qué tanta maldad en este mundo y no actúa? Ya, va a hacer justicia y va a deshacer todo en este mundo. O sea, el malo va a morir de la peor manera que puedas creértelo, y luego será lanzado al infierno. Ese será el juicio, la ira de Dios. ¡Wow! Yo no quiero estar en esa ira, por eso es que estoy apelando a la misericordia ahora, que es un momento precioso para hacerlo. La iglesia no verá la ira de Dios, y para ello hay dos textos con los cuales vamos a comenzar. Romanos capítulo 5, verso 9 nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Acá está. Y luego en Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Otra vez, aquí está, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia, no estamos destinados para la ira. Pablo añade otro pensamiento en Romanos capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra impiedad e iniquidad. ¿De quiénes? De los hombres. Pero si yo ya entregué mi maldad y mi iniquidad y Jesucristo me ha limpiado y yo estoy insistiendo, persistiendo en buscarle, entonces ya no hay injusticia ni impiedad. ¿Por qué me caería ira? No es consistente, no conjuga. Pero aquí está, lo leo de nuevo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El juzgar al justo
con el malvado no es parte de la naturaleza de Dios. Dios no hace esas cosas. Es más, nunca lo ha hecho. Y cuando no puedo entender algo en la palabra de Dios, puedo irme a buscar el carácter de Dios. Y cuando yo veo el carácter de Dios, que Dios siempre se ha comportado de una manera, entonces digo, esta es la forma en que Dios actúa. Y eso me da revelación, entendimiento de las cosas que no entiendo. Y en este caso yo puedo entender que Dios nunca ha juzgado al justo con los injustos. Nunca. ¿No? Ok, es verdad que los cristianos padeceremos tribulación en este mundo. El mundo, que es el sistema gobernado, obviamente, el sistema gobernado por Satanás, nos odia. Así que no debemos sorprendernos de la persecución. Mira lo que dice Jesús en capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. En Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Así que en este mundo tendremos aflicciones y tribulaciones. Pero ¿cuál es la fuente de la tribulación contra la iglesia? ¿Quién aflige a la iglesia? Definitivamente no es Dios. Satanás es la fuente de nuestra tribulación y de nuestra angustia, hermano. Él es nuestro enemigo, no Dios. Cuando nos pasa algo no le podemos echar la culpa a Dios, es el enemigo. Por tanto, podemos esperar que los hijos de Dios seamos perseguidos en este sistema del mundo. Pero cuando Dios es la fuente de juicio, eso es algo totalmente diferente, es otra historia. Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo murió como murió en la cruz. Él se llevó mis pecados allí y la ira de Dios cayó sobre él en lugar de venir sobre mí. O sea, la ira de Dios ya fue derramada. No puede caerme dos veces juicio por el mismo pecado. Dios ya me limpió de ese pecado. Jesús llevó en su propio cuerpo el juicio de Dios por toda mi maldad. Así que veamos algunos personajes del Antiguo Testamento que son un tipo de la iglesia que será quitada antes de la tribulación. Personajes entonces. Enoc es uno de ellos, es un tipo de iglesia quien fue trasladado antes del juicio del diluvio. Fue como la iglesia que será quitada antes de la tribulación. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque lo llevó Dios. Dios se lo llevó. Es decir, Dios venía todo el tiempo a hablar con Enoc hasta que un día dijo, bueno, me lo llevo de una vez porque todos los días vengo y el hombre está tan bien conmigo que no tiene sentido que baje si él puede estar conmigo arriba. Y se lo llevó. Esto no pasa cada rato, solo pasó con pocos personajes y Enoc es uno de ellos. Así que Enoc, interesantemente, es una figura de la iglesia. Él fue trasladado o raptado antes del diluvio, porque Enoc es contemporáneo con Noé. La iglesia será raptada antes de la tribulación como Enoc fue raptado antes del diluvio. Daniel también es un tipo de la iglesia, ¿sabes? Daniel estaba en el tiempo del rey Nabucodonosor, ¿recuerdas? Él estuvo bajo 3 reyes, pero Nabucodonosor construyó una gran imagen y demanda que se le adore allí, ¿no? Mal influenciado, pero lo hace. Y pues creemos que este es un tipo de la estatua que el anticristo de repente construirá y pondrá en el templo para demandar adoración, algún tipo de idolatría hará él, ¿no? Bueno, y en el contexto de Nabucodonosor se negaron los amigos de Daniel. Ustedes saben que son 3, ¿no? Y ustedes conocen los nombres. ¿Cuáles son? Cedrac, el segundo es Mesac y el último es Abednego. Y el rey les pregunta justamente aquí en el texto y les dice, ¿es verdad? ¿No honrarán la estatua de oro que he levantado? Porque si no la adoran, serán echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ellos respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, sepas, oh rey, ni tampoco te adoraremos, ¿no? O sea, si me libra o no me libra, no importa, yo no me voy a postrar. ¡Wow! ¡Qué tal corazón! ¿Cuántos de nosotros al recibir un poco de presión nomás negamos a Jesucristo, ¿no? Pero ellos no, al fuego, ¿no? Nabucodonosor estaba tan molesto, tan furioso, que ordenó calentar el horno 7 veces más.
y los 3 hebreos fueron arrojados dentro, y los hombres que lo echaron fueron consumidos, ya que se acercaron demasiado. Y después Dios los libró milagrosamente. Tienes que leer el capítulo completo, hermano. Pero la pregunta que nos concierne ahora es, ¿dónde estaba Daniel cuando todo esto ocurría? Daniel, evidentemente, bueno, podríamos hacer una pregunta así un poco sarcástica, ¿no? ¿Crees que Daniel se postró a la imagen? Si tú crees que Daniel se postró a la imagen, tú conoces a un Daniel totalmente distinto al que yo conozco. Recuerda que en el primer capítulo Daniel había propuesto en su corazón que no se contaminaría incluso ni con la comida del rey. Así que yo no creo que un hombre con tal determinación en su corazón como eran Cedrac, Mesac y Abednego se postraría ante este ídolo. Así que Daniel, lo más probable es que estaba comisionado, estaba ausente, ¿no?, atendiendo otros asuntos fuera de este lugar. Daniel viene a ser un tipo de iglesia, la cual ha sido removida cuando el anticristo erija su imagen y derrame y demande que todos le adoren. Nosotros, la iglesia, estaremos ocupados en otros asuntos en la escena celestial, arriba, porque estaremos raptados, no estaremos acá, como Daniel no estuvo allí. Cuando observamos que la fuente de la tribulación viene de Dios, automáticamente encontramos que se excluye al pueblo de Dios o a la iglesia de estar involucrados. Así que no sería justo o consistente de parte de Dios el juzgar al justo y al inicuo juntos en la misma olla. No lo va a hacer porque ya juzgó a la iglesia, en nuestro caso, en la cruz. Ya no nos va a juzgar en la tribulación. Pedro nos escribe en 2 de Pedro 2:5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios guardó al justo, pero trajo diluvio sobre el mundo de los impíos. De esto se trata el juicio. Su objetivo es el mundo de los impíos. Y continúa en el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Encontramos que Dios condenó al mundo de Noé, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y circunvecinas, también dice, ok. Sin embargo, Pedro continúa hablando de otro personaje y cómo lo libra. Libra a Lot, versículos 7 y 9. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, verso 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, y subraya en tu Biblia, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Sabe el Señor hacer la separación. Sabe el Señor de manera sobrenatural y de manera maravillosa y pues hasta incomprensible separarnos de aquellos que seremos juzgados por Dios con su ira y de aquellos que ya fuimos juzgados por Dios en su ira en Cristo Jesús. Tú decides en cuál quieres estar. Tú decides si quieres ser juzgado en la ira de Dios para la eternidad y muerte eterna por tus pecados, así como eres, o te humillas hoy día ante Jesucristo y entonces la ira de Dios cae sobre la sangre, sobre el cuerpo, sobre el madero de la cruz, y allí tus pecados son librados. Esto nos declara el propósito de Dios. Vemos como ciertos personajes del Antiguo Testamento como Lot, Noé, Enoc, Daniel, son tipos como la iglesia que no estará acá durante la gran tribulación. Además, Dios no nos ha puesto para ira, como ya lo hemos visto en Tesalonicenses y en Romanos, ¿verdad? Donde nos dice, no nos ha puesto Dios para ira, en Romanos 5:9, por él seremos salvos de la ira, y Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira no atañe entonces a los hijos de Dios. Ahora, ¿Jesucristo cuándo regresará? Creemos que regresará en nuestra generación. Yo creo que el Señor viene en nuestra generación. Creo que Dios desea que cada generación de iglesia, ¿no?, crea que es la última. Y creo que esto tiene un triple efecto. Vamos a ver los 3 efectos de creer que Cristo viene ya. Puede venir esta semana, hermano, antes que acabe todos estos problemas que ya tenemos encima. Primero,
conocer la urgencia de vivir por Jesucristo. ¿Sabes? En Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que primero nos da una urgencia por el trabajo que estemos haciendo. Y el principal en este instante, hermanos, es llevar las buenas noticias de la vida eterna en Cristo Jesús. El consuelo y la esperanza de que nuestra vida no solo es en esta carne y con nuestras cosas que tenemos, sino que va más allá. La esperanza de que aunque no tengas nada ahora, el Señor ha prometido saciar tu hambre, tu sed y darte firmeza, vida y paz para siempre. Y no solo en el cielo, sino que en su segunda venida con Él, cuando regresemos con Él en gloria, para reinar con Él en esta tierra. Que es otro tema que podríamos tratar en otro día viernes si quieren, ¿no? Que es qué va a pasar en el milenio, después del rapto, cómo será la segunda venida. Podríamos ir tocando estos temas si gustan los viernes para ir desarrollándolos, pero por ahora el rapto lo vamos cerrando como que es urgente que entendamos. Cristo viene ya, y si viene y no se salvó mi primo y mi mamá y mi hermano y mi primo y mis amigos de trabajo, y digo, oye, ¿qué estoy haciendo con mi cristianismo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy viviendo tibio, aguado, tengo un cristianismo apático y esto no impresiona, no afecta, no conlleva que la gente me pregunte ni siquiera por mi fe. ¿Cómo estoy viviendo? Pues si supieras que Cristo viene hoy día, ¿qué harías por tus amigos? ¿Qué harías por los que quieres y amas que se están yendo al infierno? Y más allá, si ya tu corazón se abrió a ello, te das cuenta que hay mucha gente en la calle que está muriendo sin Cristo ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que se nos ha llamado a hacer, debemos hacerlo pronto. Si Dios te manda a alabar, entonces escribe música. Si Dios te ha llamado a ser maestro, ponte a estudiar y a enseñar. Si Dios te llama a compartir el evangelio, entonces ora, busca estrategias y comienza a compartir, así a pie juntilla, así a ciegas, ve y habla, porque el Señor te va a acompañar, el Señor está contigo. Debemos hacerlo ya, pronto. Hay una urgencia en nuestro trabajo, necesitamos llevar el mensaje adelante porque no tenemos mucho tiempo. El Señor regresa pronto. El segundo, tener la prioridad correcta respecto a las cosas terrenales. En Mateo capítulo 6, verso 20, nos dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y tampoco hurtan. Así que nos da una perspectiva correcta de lo que tenemos en este mundo. El mundo material se va a quemar, ya lo sabes. Será fundido en el fuego. Es más, si no llegas a eso, cuando te mueras no te llevas nada. Ponemos todas nuestras inversiones en las cosas de este mundo terrenal, pero todas ellas se perderán. Jesús dijo en el verso, en el versículo 20 que acabamos de ver ahorita, ¿no? Háganse tesoros en el cielo. Jesús habló acerca de usar las riquezas injustas para propósitos eternos. Lee Lucas 16 también. Si Dios lo bendice, si Dios te bendice en la parte económica, amén, hermano, qué bueno que te bendiga económicamente, que tengas ciertas comodidades, pero necesitamos usarlo con un propósito que nos lleve a la eternidad. Si Dios no te ha bendecido con temas financieros, Él sabe por qué, entonces con lo que tienes, sé contento y bendice con lo poco que tienes, y más bien sirve al Señor con tus dones, los cuales te ha dado. Y si Dios te ha dado algún tipo de beneficio económico, compártelo, hermano. Bendice a tus hermanos, bendice a los... Ahora que hay muchos necesitados y tienes, hermano, abre tus manos y comparte lo mucho o poco que puedas tener. El inminente retorno de Jesús nos da el balance correcto entre las cosas del Espíritu y las cosas materiales, las cosas de este mundo. Así que reconocemos que el mundo material pasa enseguida y que solamente aquellas cosas que son eternas van a permanecer. Sabiendo que solamente tenemos una vida y que pronto va a pasar, debemos reconocer que tenemos que hacer las cosas como para Jesucristo. Esto nos da una perspectiva correcta. El tercero, podemos vivir vidas de pureza. Mateo 24:46. Debemos estar convencidos que Jesús desea que cada generación es la última, porque esto va a mantener la pureza de tus pensamientos, la pureza de tu corazón, ¿no?
Jesús dijo acá arriba en Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, lo halle haciendo así, lo halle haciendo de esta manera. Ok, yo no quiero que cuando Cristo venga me encuentre mintiendo, me encuentre haciendo cosas feas, me encuentre robando, con mi celular viendo cosas que no debo ver, ¿verdad? Hay personas que tienen cosas feas, tienen conexiones malas dentro de su celular, de sus equipos, y ahora que el internet está tan abierto en todas las generaciones y ya la gente no se cuida, de repente pasas días enteros perdiendo el tiempo jugando o haciendo cosas en la computadora en lugar de ser productivo. Que Dios no nos halle haciendo cosas de esta manera o viendo pornografía. Imagínate que Jesucristo venga y te encuentre viendo pornografía. Creer que Jesús regresará en cualquier momento dará pureza a nuestra vida. El Señor puede venir hoy mismo, como hemos visto, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo de esta manera. Amados hermanos, ahora dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no?, en la eternidad. Pero acá está la revelación, ¿eh?, la iluminación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por su iglesia en el rapto, seremos semejantes corpóreamente, no un cuerpo glorificado. Seremos semejantes a Él para vivir en el cielo y luego en la tierra para reinar con Él, ¿ok? ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo no llevo una carga sobre mis hombros, no tengo que pecar, no hago esto, no hago el otro, qué pesadilla, ay, no sé en qué momento estoy pecando. Es que, ¿por qué, hermano? Si tú amas al Señor y estás expectante de la pronta venida de Jesucristo, entonces esas cosas son más bien una carga. No, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro, yo quiero vivir en santidad. Cuando Él venga me encuentre listo para irme. Me encuentre listo para estar en su presencia, para caminar con Él para siempre y hacer ese maravilloso cántico que tendremos en el cielo cuando Él abra los rollos. Nos da una esperanza pura. Por estas razones, creo que es importante creer en el inminente retorno de Jesucristo y no desecharlo. Estoy esperando al Señor que venga desde el cielo y me lleve para estar con Él para siempre. Velad pues, en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor viene pronto y estamos viviendo al borde, como Pablo nos dice en Romanos 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercano, ¿no?, más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuánto tiempo has venido a Cristo? Hoy día Cristo ya está por venir. Ya está más cerca su venida que cuando creíste hace un tiempo. El Señor viene pronto. Jesucristo regresará en nuestra generación y hemos visto que esto nos va a ayudar en tres cosas. ¿Cuál? Uno, que puedan conocer la urgencia de vivir para Jesucristo, ¿no? Y esto hace que abunde completamente nuestro conocer en nuestro corazón la importancia, la urgencia de vivir nuestra vida cristiana. Segundo, poder tener la prioridad correcta respecto de las cosas del mundo, las cuales fácilmente nos agarran, nos retienen, nos apartan de Dios. Pongamos en balance qué es más importante, la vida espiritual o la vida carnal en este mundo. La vida carnal tiene su importancia, pero no debe ser prioritaria. Y por tercero, podamos vivir vidas de pureza, manteniendo nuestro corazón y vida apartadas para el Señor, sabiendo que Él puede venir en cualquier momento y nos quiere llevar juntamente con Él en su maravillosa presencia de gracia y de amor. Queridos hermanos, tenemos una pregunta para ti el día de hoy con todo lo que hemos estudiado. Jesucristo viene pronto y viene para llevarnos con Él, pero solamente se va a llevar a su iglesia. Él no pretende llevarse a los que no le aman. Él no pretende llevarse a aquellos que no le siguen, que no le buscan y que no quieren estar en su voluntad. ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Estás en el camino del Señor? ¿Estás dispuesto a caminar en la presencia de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir en urgencia por Dios? ¿A tener tus prioridades de este mundo y de Dios bien encajadas
a vivir en santidad apartado del pecado, Él ha prometido que vendrá por segunda vez, pero 7 años antes, de manera imprevista, Él se llevará a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos con Él, y cuando Él abra el rollo para que desate la ira de la tribulación en esta tierra, tú y yo estaremos arriba con Él cantando el cántico de alabanzas. Seremos transformados en el aire, como dice Pablo en Corintios, y nos dará un nuevo cuerpo, nos transformará, habrá una metamorfosis en este cuerpo físico y seremos nuevos seres, como vimos en 1 de Juan capítulo 3. Seremos semejantes como Jesucristo resucitado, porque le veremos tal como Él es, y luego, como dice Jesucristo, estaremos con Él para siempre. Él ha subido para preparar lugar por nosotros, pero regresará pronto para llevarnos con Él y estar así con el Señor por toda la eternidad. Son promesas del Señor para nuestra vida. Esto debería arder en nuestro corazón, debería arder en nuestra alma y debería arder en nuestras vidas por el anhelo ferviente de estar con Él ya. Ven pronto, Señor Jesús, Maranata. Debería ser nuestro deseo. El cristiano puede pasar tribulaciones, cargas, puede pasar tormentas, pero puede estar firme porque sabe que su redención está cerca. Puede estar seguro porque sabe que su amado Dios está cerca para llevárselo con Él. ¿Amas a Jesucristo de esta manera? El Señor te llama ahora a que apartes tu vida para que le sirvas a Él y solamente a Él de todo tu corazón, y que nos dejemos de posturas y que le entreguemos de toda voluntad nuestro corazón. Vamos, entrégale tu voluntad a Dios y deja que Él gobierne tu corazón y tu vida. Él pide que empieces con fe y arrepentimiento. Él quiere que tú empieces ahora humillándote bajo la poderosa mano de Dios y que le entregues con fe y arrepentimiento tu vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar para entregarle nuestra vida al Señor y que el Señor venga pronto por nosotros y nos lleve para estar con Él para siempre. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, hemos visto muchos textos bíblicos, Señor. Seguramente a raudal hemos pasado para sustentar los conceptos. Pero te pedimos que cada palabra que hayamos vertido, que cada oración que se haya dicho, sea para tu gloria, Señor. Que cada corazón hoy día que ha escuchado tu palabra termine anhelando tu pronta venida por la iglesia. Sí, Señor, vas a venir por segunda vez a hacer juicio sobre este mundo, pero rogamos que vengas por nosotros primero y nos saques de este mundo como lo hiciste con Enoc, Señor, como lo hiciste con Daniel, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a vivir solamente para ti. Y aquellos que ya hemos decidido seguirte, pero tal vez estamos tibios en nuestra fe, te pedimos que nos alientes, que, Señor, hagas que nuestro corazón arda de fuego por tu venida. Ven por nosotros, Maranata, como están escribiendo aquí, Señor. Ven pronto por nosotros y llévanos contigo y con todos aquellos que han querido creer, que le hemos podido compartir, Señor, de nuestra fe y de la verdad que eres tú, el Mesías, el Salvador del mundo, para sacarnos de la muerte y la podredumbre eterna y llevarnos a tu paz y a tu vida, para reinar contigo. Desde el cielo vendremos contigo para reinar en esta tierra milenialmente. Señor, esas son tus promesas y nosotros la creemos. Y aquellos que aún no te han creído, aquellos que aún no han tomado una decisión, en este momento te pido, Señor, que toques sus corazones para vida eterna. Que traigas salvación y vida eterna a sus almas. Que todos los que escuchan este mensaje vean que es un mensaje sustentado, Señor, en la expresión misma de tu revelación, que es la palabra de Dios, que trae vida, que transforma el alma, que cambia el corazón de adultos, jóvenes, niños, Señor, pecadores de la peor calaña y hombres honestos y justos. Que todos venimos hoy día arrepentidos delante de ti, de nuestros pecados, y pedimos en el nombre de Jesús que por favor, Señor, perdones nuestra maldad, la maldad de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, y ponemos nuestra fe en la obra del Cordero de Dios, aquel Cordero inmolado, aquel Cordero que fue molido por nosotros, por nuestra culpa, y llevó nuestro castigo sobre su paz. Sobre su propio cuerpo cargó, Señor, tu ira que debía caer sobre mí. Gracias, Señor Jesús, porque nos salvaste y nos diste vida eterna en ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por todo. Amén, Señor, y amén. Te damos toda la gloria
y toda la honra, Señor, porque tu amor es maravilloso y tu amor es como un maravilloso fuego que consume nuestras vidas.